Si las salidas son diferentes. Si son diferentes, ya puedo descartar que los estados sean equivalentes. Entonces, tenés que buscar A y D cada vez que aparecen y mirar cómo son las salidas ahí. No, aquí hay una A, aquí hay otra A, hay otra por otro lado. ¿Y las salidas cómo son ahí? Cero. Son cero. Entonces, ¿qué hago? Como son iguales, entonces ya no puedo descartar directamente. Me tengo que fijar en qué. En las entradas. Recordad que para que dos estados sean equivalentes, tienen que tener las mismas salidas y para las mismas entradas tienen que pasar a los mismos estados siguientes. Entonces, ya vimos que las salidas son iguales. Ajá. Ahora, si consideremos, si A le llega a 0 en entrada, ¿hacia qué estado pasa? Pasa a A. Y si a D le llega a 0, ¿hacia qué estado pasa? A C. Ok, pero todavía no puedo asimilar, descartar que sean uno equivalentes, porque todavía no sé si A y C son equivalentes. Ok, entonces pone aquí A y, perdón, A y D, pone A, 3 rayitas D. O sea que A y D van a ser equivalentes si A, perdón, A y C acá. No, A y D, entonces. A y C. Si a le llega un 0 pasa a A. Y si a D le llega un 0 pasa a C. Si A y C son iguales. Entonces, ¿por qué tú encuentras el C? ¿Y por qué entonces tú encuentras el de arriba? ¿Cómo que de arriba? Este de acá. Por así, Para las mismas entradas tienen que pasar a los mismos estados. Si resulta que A y C son iguales, entonces están pasando al mismo estado. Nada más que con nombres diferentes, pero es el mismo estado. Aquí pasa hacia abajo, hacia arriba, y acá del primero hacia el último, pero nunca cubrí en este caso el primero, en la parte vertical, en la parte horizontal nunca cubrí al último. Profe, pero B, C, D. Ah, sí. Es que, no, es que empezar en este orden. D, C y B. Buenas observaciones. Pues si eso no te lo están diciendo. Me dicen muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, ok, vamos a rehacer el análisis. Borrazo de ahí. Sí, sigue siendo válido, pero es mejor trabajar con orden, pues. Sigue siendo válido, pues, pero se pueden enredar más. Entonces, vamos a considerar a B y a A. ¿Qué era lo que considerábamos primero? La salida. Que si las salidas son diferentes, eso es lo que andamos buscando. Si las salidas son diferentes, ya descartamos directamente que los estados sean equivalentes. Entonces sería ¿Ya? A y B. Entonces, vas a buscar cada vez que aparezca B y cada vez que aparezca A. A o B. ¿Cómo? Entonces, si ese es el caso, ¿hacia qué tenemos que considerar después? ¿Qué consideramos luego? El rápido, profe, que el video se va a hacer de 20 gigas. ¿Cómo avanzar con el red? No, dele, explique eso. De 20 gigas, dice. Ya. No le entienden ni a este que le pasa al otro. No, que siga explicando, que se está grabando. No, dale. Ajá, a ver, ahí la observación de la compañera. ¿Qué? Su compañera. Ajá, entonces. Ajá. Entonces, ¿qué podemos hacer directamente? Podemos hacer eso. Todo depende de su observación. Si no, te vas a seguir matando hasta llegar a uno donde podés hacer después la reducción inversa, como hice al comienzo, que fui marcando, hasta que ya después pude empezar a eliminar. Ok, ya marcamos bien. Ahora, ¿qué vamos a comparar ahora? A y C, entonces.
Ajá, entonces. Entonces pueden ser equivalentes. C, A y Si las salidas son iguales, vamos a considerar las entradas. Que para las mismas entradas pasemos a qué? Si lo doy pausa cada que se saque el profe. Bien abierto, Oye, Javier. Ok, entonces, si las salidas son iguales, vamos a considerar las entradas, que para las mismas entradas pasemos a los mismos estados siguientes. Entonces, ya verificaron si las salidas son iguales. Si son iguales, tenemos entonces que pasar a las entradas. Para la misma entrada pasamos a los mismos estados siguientes. Con otras palabras, si estoy considerando A y C, cuando estoy en A y me llega un 0, ¿hacia qué estado paso? A. Cuando estoy en C y me llega un 0, ¿hacia qué estado paso? A el mismo. Ok, ya tenemos 1. Pero también tenemos que considerar cuándo en la entrada es 1. Cuando la entrada es 1, ¿qué tengo? Cuando es 1 y estoy en A, paso a B. Sí. Y cuando estoy en C y me llega un 1, ¿hacia qué estado paso? D. A D. Pero todavía yo no he considerado A y D. Si A y D son iguales, Pues está grabando el video. Sí. Sí. acá Hacia abajo. A y C. Perdón, si B y D son iguales acá. Más es el tuyo. Si D y D son iguales, entonces yo elimino. Pero no, dejarlo marcado por el momento. Hasta después. Sí, hasta que confirme. que sería acá, en este cuadrito. Cuando B y C. No, dejarlo marcado. No, ahí, dejarlo marcado. A y C. Ponerle un punto, un círculo. Y póngale rojo por último. Y A van a ser iguales. Si B y D son iguales, eso lo va a estar marcado acá. B, D, porque ese sería el estado de. Entonces, hasta que llegué a este cuadrito de acá, vas a poder determinar si esta comparación era la misma, que son iguales. Ok, entonces ahora ya ustedes deciden cómo avanzar, vamos acá o vamos acá, como ustedes quieran. Abajo. Ajá, dale abajo. D y A. Vamos a comparar. D y A. Ajá, al comparar entonces, las salidas son las mismas. Si las salidas son las mismas, tengo que verificar las entradas. Ajá. Si estoy entonces en A y me llega un 0, ¿hacia qué estado paso? Ah. Si estoy en D y me llega un 0, ¿a qué estado paso? A C. Entonces, ahora vengo yo y puedo de ahí descartar. No, ¿verdad? Porque C ya lo tenía pendiente. Entonces aquí tenés que dejarlo pendiente. Sí. Con otras palabras, D y A van a ser iguales si A y C son iguales. Pero ¿cómo hacer C y C son iguales? Cuando B y D sean iguales. Vas haciendo como una comparación en escalera. Ahí sería 6 y A. 6 y A. Profe, eso me suena a dejar trabajo para después. ¿Cómo así? Sí, no. Sí, a ver. Estoy comparando D y A. Ajá. Entonces, No llevar la salida, solo las entradas. ya determinamos que las salidas son iguales. Entonces, si estoy en A y me llega un 0, paso a A. Si estoy en D y me llega un 0, paso a C. Entonces, ahora tendría que ver si estos dos son iguales. Pero acá yo ya hice esa comparación, pero quedó pendiente. Entonces tengo que dejarla marcada aquí también. También pendiente. Porque está pendiente. Y ahora consideremos 1. Cuando si estoy en A y me llega un 1, ¿hacia qué estado paso? A B. Si estoy en D y me llega un 1, ¿hacia qué estado paso? A B. B. A él mismo. Es lo mismo. Pero como son iguales, acá pues no lo dejo marcado. Porque es B. Los dos pasan a B. Quien me va a determinar si no son equivalentes sería A y A y C. C. Porque aquí es obvio que es el mismo estado B. Entonces no lo dejo marcado. Ok, ahora vayan acá. Las salidas, ¿cómo son ahí? Ajá, entonces ¿qué hacer? Elimino, descartar. Ahora, antes de seguir, ¿había alguna comparación pendiente que ya puedas volver a regresar? Sí. B y D no. No, todavía no.
No, como no. Ah, no, B y D. Sí. Por eso B y D es la que se va a hacer Ahorita le acabamos de comparar es C y D. ¿Hay alguna comparación que pendiente de B y C? ¿Qué? Es por eso. No, yo sé, le estoy diciendo para que revisen. Ah, bueno. Ajá, entonces ahora sí vamos al que tanto están esperando, B y D. B y D. El final de temporada. Sí, igual. Entonces, B y D tienen las mismas salidas. Sí. No. B y D. Ajá. B. Ajá, díganlo. Muchachos, En la salida. ahí marcarles a ellos que no ven. Ahí está el 1. Por favor, porque soy ciego. Oye, pero él no, ayúdenlo a ¿Y ese ver. que está No, ahí? espérate, ya, pero. Ya. De no ser vivo. Las salidas son diferentes, entonces. Como son diferentes, no son equivalentes. Dejar de poner la E. No, poner la F acá. Correcto. Y ahora correcto. Oye. Ok. Y ahora, la magia. Acabas de determinar que A y C no son equivalentes. ¿Dónde habías dejado lo más pendiente? Ajá. Ahora se está riendo porque ya le está entendiendo. Y ya solo queda el último. A ver, comparen eso. B y C. ¿Tienen la misma salida? Sí. Profe, vuelva a explicar cuál es entrada y cuál es salida. Hay confusión. Salidas son los que están a la derecha de ustedes. Y la entrada no. Y las entradas son los que están aquí. Ajá, entonces, ese último, ¿cómo es? Son iguales. Las salidas son iguales, como son iguales que tengo que considerar. Las entradas. Ajá. Y para las entradas, si estoy en 6 y me llega un 0, ¿hacia qué estado paso? A. Si estoy en 6 me llega estoy en D y me llega un 0, pues paso a C. Sí. Y yo ya determiné A y C, ¿verdad? Sí. ¿Y ese A y C? Anulado. Entonces, Anulado. anulado. Oye. Toca estar bien pendiente de lo que están haciendo. Ok, Hola, ya YouTube. continuamos. Entonces, Soy una yo de vez que nuevo ya buscando determinaron tutorial. su Que de reducción, otra manera para. entonces llegó el momento de la codificación. Voy a borrar acá de este lado. Huele a quemado este celular, hijo de puta. O mejor